El millonario se sorprende al ignorar la advertencia de un mendigo negro sobre contrato peligroso. La sala de conferencias brillaba fría bajo luces blancas. Un mar de corbatas y trajes caros rodeaba la enorme mesa de caoba pulida. Ahí estaba Eduardo Nogueira, dueño y presidente de Autoré, con una sonrisa segura que parecía impenetrable. Nada ni nadie alteraba su mundo de poder, hasta que un niño apareció de la nada. Kaik, con su ropa harapienta y una mirada llena de miedo pegado al corazón, irrumpió tímidamente entre el grupo. Su voz, al principio temblorosa, lanzó palabras que cortaron el aire. «Señor, ese contrato, hay una cláusula que puede arrasar con todo, con la gente que trabaja para usted». Murmullos incrédulos corrieron como fuego. ¿Quién era ese chico? ¿Un mendigo? ¿Qué sabía él? La atmósfera del salón pasó de la arrogancia al desconcierto en segundos. La mandíbula tensa de Nogueira se frunció. Sus ojos recorrieron a Kaik, que apretaba la memoria USB en sus manos. Su mirada exhalaba resistencia, y junto a ella, Loré, porque afuera, la ciudad sigue con su ruido implacable, y dentro, una batalla silenciosa se enciende como una llama que amenaza con incendiarlo todo. ¿Será Kaik solo un niño? ¿O la voz de los olvidados? ¿La memoria USB abrirá la puerta que nadie quiere? ¿O terminará sepultada bajo amenazas? Sus manos, aunque temblorosas, sostienen algo más fuerte que el miedo. La esperanza de un cambio que nadie se imagina todavía. El aire está cargado. Los pisos de la sala resuenan con pasos que se acercan. Y el reloj no espera. Esta historia apenas comienza y ya tiembla con la fuerza de un terremoto a punto de explotar. Kaik mira a su madre, siente el calor de Lorena detrás de él y sabe que el mundo ahora observa. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Solo echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que aún estás suscrito al canal. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El aire estaba cargado. Los pisos de la sala resonaban con pasos que se acercaban, y el reloj seguía sin piedad. Kaik respiró hondo, sintiendo el latido de su corazón en sus oídos, mientras el silencio se hacía más pesado. De repente, un estruendo en la puerta interrumpió el tenso momento. La madera chocó contra la pared, y un hombre de traje oscuro, sudoroso, Nogueira se puso pálido. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, la incredulidad surgiendo entre sus palabras. «Lo de Rodrigo, los documentos los tienen en la red. Todo lo que creías que era oculto estalló. Están a punto de llegar». El rostro de Kaik se congeló. ¿Rodrigo? ¿Ese era el pasante que había intentado destapar la verdad? Una ola de desesperación envolvió la sala. Las miradas se cruzaron, algunas llenas de miedo, otras de ira. Banda miraba a su hijo, su boca abierta con incredulidad. ¿Acaso todo estaba sucediendo en este mismo instante? ¡Silencio!, retumbó Nogueira, pero su voz se perdía en el caos creciente. Ahora las gargantas de la sala se llenaban de susurros macabres y rumores. Todo lo que había construido, todo lo que había hecho, comenzaba a desmoronarse. «¡Tiene que ser una broma!», bramó uno de los ejecutivos, encarándose al hombre que había irrumpido.
Un ataque de hackers de 2 bitcoins. ¡No pueden hacer esto! Nogueira se pasó una mano por el cabello. Había comenzado a perder la calma. ¿Qué pruebas tienen de eso? Su mirada buscaba la memoria USB en las manos de Kaik. La verdad era que la amenaza era real, y el niño con la memoria era la única llave que quedaba. ¡Es un niño! ¿Qué puede saber él? En ese instante, Kaik sintió que la desesperación se convertía en furia. En sus manos, la memoria USB se sentía hirviendo. «Sé más de lo que tú crees», gritaría, su voz resonando por encima del torrente de voces. «Tú no quieres que esto salga a la luz. No solo trata de dinero». Los murmullos comenzaron a calar, un eco de reconocimiento. Fuera de la sala, las luces de las sirenas cortaban la noche con una premonición de caos. La cara de Nogueira se torció en una mezcla de rabia y miedo. Trató de ocultarlo, pero en el brillo de sus ojos se reflejaba la desesperación. «Desháganse de eso», ordenó Nogueira, señalando a Kaik como si fuera una sombra que amenazaba su futuro. Pero antes de que alguien pudiera hacer algo, otro hombre irrumpió con una chaqueta de la policía. «Estamos aquí por corrupción empresarial. Eduardo Nogueira, venga con nosotros». La sala se sumió en un grito sordo. Las sombras del miedo y la traición se extendían, cada rostro teñido de pánico. «¡Esto es un error! ¡No pueden llevarme! ¡No tienen pruebas!», bramó Nogueira, mirando a sus ejecutivos, buscando apoyo que no vendría. Kaik se sintió como un gigante en ese instante, un niño con el poder de cambiarlo todo. Los murmullos reverberaban. La verdad estaba en el aire. La traición palpitaba en cada rincón. La atmósfera se había vuelto peligrosa y la pregunta que nadie se atrevía a formular flotaba sin respuesta en el aire. ¿Cómo había llegado tan lejos esto? Kaik miró a su madre y luego a Lorena. Sabía que lo peor estaba por venir. Con la memoria USB en su mano, la balanza del destino estaba a punto de inclinarse. Pero esta vez el caos no se detendría. ¿Qué verdad estallaría y qué secretos se alzarían de las cenizas del poder? La sala comenzaba a reverberar con gritos y carreras. El golpe más fuerte apenas estaba por llegar. El caos en la sala se intensificó. Los gritos resonaban como ecos de miedo y traición. Kaik sintió que el aire se volvía más denso. Cada segundo se sentía como una eternidad. Su mano temblaba firmemente alrededor de la memoria USB, un pequeño dispositivo que ahora era el centro de todo este torbellino. «¡Sáquenme de aquí!», bramó Nogueira, su rostro descompuesto, mirando a los ojos atónitos de sus ejecutivos, buscando comprensión que no iba a encontrar. Kaik podía ver el sudor deslizándose por la frente de Nogueira, reflejo del pánico que comenzaba a consumir al hombre que había estado en la cima. Pero no era solo el miedo, la rabia también sí. Ejércitos de murmullos llenaban la sala. Acusaciones, preguntas, dudas. «¡Arresten a ese niño! ¡Él es el problema!», gritó uno de los ejecutivos, señalando a Kaik. Pero entonces algo inesperado sucedió. Lorena, con la mirada fija en Nogueira, se volvió hacia Kaik y susurró con seriedad: «Hazlo, Kaik. La verdad debe salir». Justo en ese instante, un estruendo resonó y la puerta se abrió con un golpe. Un grupo de hombres y mujeres, todos vestidos de civil, entraron con una confianza desenfrenada. Nogueira palideció aún más. «¿Quiénes son ustedes?», balbuceó, retrocediendo un paso.
pero su pregunta no encontró respuesta. «Estamos aquí para hablar sobre el contrato de Autoré», dijo una mujer delgada con cabello corto, su voz imperturbable, «y de sus vínculos con la corrupción en la construcción del nuevo edificio de la ciudad». La sala se sumió en un silencio absoluto. El tiempo pareció detenerse. Nadie podía moverse. La revelación de ese secreto hizo que la atmósfera estallara como un cristal quebrándose. ¿Qué saben?, preguntó Nogueira, su voz ahora un hilo tembloroso. Kayk sintió su corazón latir con fuerza. ¿Vínculos? ¿Corrupción? Todo lo que parecía sólido empezaba a derrumbarse. «Todo», respondió el hombre a su lado, sacando un dossier que evidentemente contenía más que documentos. La mirada de Kayk se encontró con la de su madre. Ella, con la mandíbula apretada, entendía que esto era más grande de lo que habían imaginado. De repente, un estruendo resonó en los altavoces de la sala, y la imagen de un rostro conocido apareció en la pantalla. Rodrigo. Sus ojos desenfocados, como si estuviera en medio de una pesadilla, se dirigieron a todos. «Lo siento», comenzó. «Lo siento mucho, pero todo lo que has hecho, Eduardo, se descubrirá. Hice lo necesario para que esto saliera a la luz. No tenemos que temer más». El eco del nombre de Rodrigo se disparó en la sala. Kayk sintió que sus piernas flaqueaban. ¿Qué había hecho realmente Rodrigo? «¡Cállate!», respondió Nogueira, y el pánico se convertía en ira. «¡Tú traidor!». Pero eso no era todo. En la pantalla siguiente los rostros de otros empleados de Autoré comenzaron a aparecer, uno tras otro, revelando sus propias historias de abuso y amenazas. Una red de miedo y complicidad que había estado oculta. Kayk se dio cuenta de que este no era solo un ataque, era una revolución interna. Nogueira estaba a punto de explotar. ¿Quiénes creen que son? ¿Demiurgo? No tienen idea de quiénes son. Pero no pudo seguir, porque de la esquina de la sala apareció otra figura familiar. «El que no tiene idea eres tú, Eduardo», dijo el hombre que siempre había estado a su lado, su mano levantada. «He sido parte de esto desde el principio, y ahora estoy aquí para testificar en su contra». El silencio reinó de nuevo. Kayk no podía creerlo. Su mente daba vueltas. ¿Era posible que su propio círculo estuviera desgastándose así? ¿Y si todo lo que habíamos visto todo este tiempo era solo la punta del iceberg? Las conexiones comenzaban a entrelazarse de maneras horripilantes, y Kayk sentía un sudor helado recorrer su espalda. Las piezas del rompecabezas se movían, revelando secretos que devastarían a muchos y afectarían sus vidas de formas que no podían imaginar. Todo lo que creía saber está a punto de cambiar para siempre. «¡Muajajaja! Eduardo», dijo el hombre, su expresión decidida. «La verdad está aquí». Y entonces el eco de su declaración resonó en la sala, dejando a todos con una duda creciente. ¿Qué más se ocultaba bajo la superficie? ¿Y quién realmente ganaría esta batalla? La memoria USB seguía en las manos de Kayk. Un pequeño objeto, pero el futuro de muchos colgaba de él. El eco de la última declaración en la sala reverberaba como un trueno apagado. Kayk sentía el peso de la memoria USB en su mano. La pequeña... Todos los ojos estaban fijos en él, pero una tensión palpable se cernía en el aire. «¿Corrupto?», murmuró un ejecutivo, la incredulidad pintada en su rostro. Más murmullos surgieron, un coro de nervios y desprecio. «¿De verdad creen que están aquí para salvarnos?»,
Y entonces, justo cuando parecía que el caos iba a estallar en la sala, un estruendo ensordecedor interrumpió el momento. La puerta principal se sacudió con una fuerza inusitada, haciendo que los corazones se detuvieran. Antes de que alguien pudiera reaccionar, un grupo de hombres ataviados con chaquetas de cuero y claramente armados irrumpieron. —¡Cárense donde están! —gritaron al unísono, sus voces resonando como disparos. La atmósfera se tornó en un pánico instantáneo. Kaik sintió cómo su pecho se apretaba. Aquellos hombres eran diferentes. No parecían policías. Su presencia emanaba una peligrosa confianza. —¿Qué es esto? ¿Qué quieren? —balbuceó Nogueira, ahora claramente intimidado, con un sudor frío surcando su frente. Kaik notó cómo sus piernas flaqueaban, una sombra desvanecida. Otro hombre se acercó, el rostro cubierto con una máscara. —Sabemos de la USB —dijo el enmascarado, y con un movimiento rápido tomó la memoria de las manos de Kaik, ahogando su voz en un grito de terror. El silencio se hizo pesado. Los ojos de todos se abrieron como platos. La intriga y la desesperación se fundían en un mismo rugido. —¡Regresa eso! —exigió Lorena, avanzando con valor, pero le hicieron un gesto para que se detuviera. —¡No te muevas! —dijo una mujer del grupo, su mirada feroz como un rayo. —Estamos aquí para asegurar que el contrato no vea la luz del día. Kaik se sintió desolado. Su esperanza se desmoronaba en un instante. Era imposible. ¿Por qué harían esto? La gente necesita saber la verdad —gritó Banda, su voz firme, pero llena de miedo por su hijo. Pero sus palabras fueron en vano. El enmascarado ya había conectado la USB a una laptop, y la pantalla cobró vida, mostrando imágenes grotescas de documentos filtrados. Pruebas de sobornos y transacciones ilícitas. La sala se heló. —¡Esto no puede ser! —murmuró una ejecutiva, su rostro pálido, al enfrentar la verdad que creía lejana. Cada palabra retumbaba. Kaik sintió un ardor en su pecho. Todo el valor parecía desvanecerse. ¿Por qué aquellos hombres asaltaban la reunión? Al ver la aversión en los rostros de sus compañeros, Nogueira soltó un gemido profundo. Pero entonces, el giro que nadie esperaba. —¡Tu propia madre, Nogueira, se ha atrevido a hablar! —dijo el enmascarado, su voz cortante. Llevaba tiempo colaborando con Rodrigo y otros. Se acabó la mentira. Kaik sintió que el mundo se le venía encima. ¿Qué? ¿Su madre? La mirada de Banda cambió. Un instante de confusión en sus ojos. —No. ¿Qué estás diciendo? Se atrevió a preguntar, sus manos temblorosas buscando una respuesta. Las paredes parecían cerrarse. Todo el aire se apagó. La revelación giró la sala en un caos absoluto. —¡Eres un traidor! —dijo el hombre en cuer con frialdad. —Y ella iba a ser la próxima. Nogueira, súbitamente enfrentado a su peor pesadilla, gritó con furia: —¡Eso no puede ser cierto! Banda, tú eres leal. ¿Por qué harías eso? Los ojos de Kaik se llenaron de confusión, la imagen de su madre tambaleándose en su mente. Había tanto que no conocía, tanto que se ocultaba bajo la superficie. Esta revelación era un volcán a punto de erupcionar. Cada sonido parecía un eco de la traición, el giro espiralando en el aire tenso. —Cálmate, Eduardo —gritó la mujer armada, pero Nogueira ya había retrocedido, su mundo desmoronándose como un titán caído. La mirada acusadora de todos los presentes lo señalaba como al villano que siempre había sido. ¿Era Banda realmente una traidora? ¿O era un juego más profundo que ninguno entendía? La USB que tantos querían poseer
ahora era la clave de un entramado que los superaba a todos. Kaik, sintiendo que su alma se desgarraba, no sabía en quién confiar. Mientras todo se desmoronaba, una única pregunta resonaba en su mente. ¿Quién realmente era su madre? Y en un instante, antes de que alguien pudiera respirar, el sonido de sirenas llenó el aire, acercándose de manera implacable, como un oscuro presagio que prometía un final aún más caótico. Las luces parpadeaban en los rostros, revelando el verdadero horror. El juego de poder apenas comenzaba. Sin respuestas, el silencio fue su respuesta más ruidosa. La lucha por la verdad estaba a punto de transformarse en la batalla por la supervivencia misma. El eco de la última declaración en la sala reverberaba como un trueno apagado. Kaik sentía el peso de la memoria USB en su mano. La pequeña máquina temblando, casi caliente. Nogueira. Todos los ojos estaban fijos en él, pero una tensión palpable se cernía en el aire. ¿Corrupto?, murmuró un ejecutivo, la incredulidad pintada en su rostro. Más murmullos surgieron, un coro de nervios y desprecio. ¿De verdad creen que están aquí para salvarnos? Y entonces, justo cuando parecía que el caos iba a estallar en la sala, un estruendo ensordecedor interrumpió el momento. La puerta principal se sacudió con una fuerza inusitada, haciendo que los corazones se detuvieran. Antes de que alguien pudiera reaccionar, un grupo de hombres ataviados con chaquetas de cuero y claramente armados irrumpieron. «¡Quédense donde están!», gritaron al unísono, sus voces resonando como disparos. La atmósfera se tornó pánico instantáneo. Kaik sintió cómo su pecho se apretaba. Aquellos hombres eran diferentes. No parecían policías. Su presencia emanaba una peligrosa confianza. «¿Qué es esto? ¿Qué quieren?», balbuceó Nogueira, ahora claramente intimidado, con un sudor frío surcando su frente. Kaik notó cómo sus piernas flaqueaban, una sombra desvanecida. Otro hombre se acercó, el rostro cubierto con una máscara. «Sabemos de la USB», dijo el enmascarado, y con un movimiento rápido tomó la memoria de las manos de Kaik, ahogando su voz en un grito de terror. El silencio se hizo pesado. Los ojos de todos se abrieron como platos. La intriga y la desesperación se fundían en un mismo rugido. «¡Regresa eso!», exigió Lorena, avanzando con valor, pero le hicieron un gesto para que se detuviera. «¡No te muevas!», dijo una mujer del grupo, su mirada feroz como un rayo. «Estamos aquí para asegurar que el contrato no vea la luz del día». Kaik se sintió desolado. Su esperanza se desmoronaba en un instante. Era imposible. ¿Por qué harían esto? «La gente necesita saber la verdad», gritó Banda, su voz firme pero llena de miedo por su hijo. Pero sus palabras fueron en vano. El enmascarado ya había conectado la USB a una laptop, y la pantalla cobró vida, mostrando imágenes grotescas de documentos filtrados, pruebas de sobornos y transacciones ilícitas. La sala se heló. «Esto no puede ser», murmuró una ejecutiva, su rostro pálido al enfrentar la verdad que creía lejana. Cada palabra retumbaba. Kaik sintió un ardor en su pecho. Todo el valor parecía desvanecerse. ¿Por qué aquellos hombres asaltaban la reunión? Al ver la aversión en los rostros de sus compañeros, Nogueira soltó un gemido profundo. Pero entonces, el giro que nadie esperaba. «Tu propia madre, Nogueira, se ha atrevido a hablar», dijo el enmascarado, su voz cortante. «Llevaba tiempo colaborando con Rodrigo y otros. Se acabó la mentira.
Kaik sintió que el mundo se le venía encima. ¿Qué? ¿Su madre? La mirada de Wanda cambió, un instante de confusión en sus ojos. ¡No! ¿Qué estás diciendo?, se atrevió a preguntar, sus manos temblorosas buscando una respuesta. Las paredes parecían cerrarse. Todo el aire se apagó. La revelación giró la sala en un caos absoluto. «¡Eres un traidor!», dijo el hombre en queer con frialdad, «y ella iba a ser la próxima». Nogueira, súbitamente enfrentado a su peor pesadilla, gritó con furia: «¡Eso no puede ser cierto! Wanda, tú eres leal. ¿Por qué harías eso?». Kaik se llenaron de confusión, la imagen de su madre tambaleándose en su mente. Había tanto que no conocía, tanto que se ocultaba bajo la superficie. Esta revelación era un volcán a punto de erupcionar. Cada sonido parecía un eco de la traición, el giro espiralando en el aire tenso. «¡Cálmate, Eduardo!», gritó la mujer armada, pero Nogueira ya había retrocedido, su mundo desmoronándose, como un titán caído. La mirada acusadora de todos los presentes lo señalaba como al villano que siempre había sido. Kaik, sintiendo que su alma se desgarraba, no sabía en quién confiar. Justo cuando la tensión parecía insostenible, un estruendo más violento retumbó en el aire. La sala se oscureció de repente y las luces comenzaron a parpadear. «¡No!», chilló un ejecutivo, pero fue demasiado tarde. Una enorme explosión sacudió el edificio. Las paredes vibraron, los cristales estallaron y el caos se desató en un segundo. Kaik cayó al suelo, la memoria USB volando de sus manos, mientras la gente gritaba y se movía descontroladamente. Cada uno a la deriva, gritos de horror rebotaban en las paredes destrozadas. Cuando las ráfagas de humo comenzaron a llenar la sala, Kaik logró levantarse entre el desecho. La imagen de su madre y Nogueira, atrapados entre el pánico y la confusión, se grabó en su mente. ¿Era posible que esto hubiera sido un ataque deliberado? ¿Pero por quién? Fijó la mirada en el enmascarado que había hablado antes. «¡Tú!», gritó Kaik, acercándose a él. Pero cuando alzó su mano para retenerlo, el enmascarado se dio la vuelta, revelando algo inesperado: un tatuaje en su muñeca, que Kaik reconocería al instante. Era la misma marca que su padre había tenido. La verdad comenzó a formarse como un oscuro laberinto en su mente. «¿Eres tú?», susurró Kaik, sintiendo que la realidad se desvanecía. Pero antes de que pudiera obtener respuestas, el enmascarado desapareció entre la multitud y el humo, dejando una estela de preguntas flotando. ¿Quién era en realidad? ¿Y qué secretos estaba ocultando? Mientras el caos reinaba, la única certeza era que el verdadero enemigo y las traiciones habían emergido de las sombras, dejando un rastro de hielo en el corazón de Kaik. La memoria USB seguía perdida, y en ese instante sabía que la lucha por la verdad apenas comenzaba. Pero el precio sería más alto de lo que había imaginado. El eco de la última declaración en la sala reverberaba como un trueno apagado. Kaik sentía el peso de la memoria USB en su mano, la pequeña máquina temblando, casi caliente. Nogueira, una sombra de lo que había sido, trataba de reponerse. Todos los ojos estaban fijos en él, pero una tensión palpable se cernía en el aire. «¡Corrupto!», murmuró un ejecutivo, la incredulidad pintada en su rostro. Más murmullos surgieron, un coro de nervios y desprecio. ¿De verdad creen que están aquí para salvarnos? Y entonces,
Justo cuando parecía que el caos iba a estallar en la sala, un estruendo ensordecedor interrumpió el momento. La puerta principal se sacudió con una fuerza inusitada, haciendo que los corazones se detuvieran. Antes de que alguien pudiera reaccionar, un grupo de hombres ataviados con chaquetas de cuero y claramente armados irrumpieron. «¡Quédense donde están!», gritaron al unísono, sus voces resonando como disparos. La atmósfera se tornó pánico instantáneo. Kaik sintió cómo su pecho se apretaba. Aquellos hombres eran diferentes, no parecían policías. Su presencia emanaba una peligrosa confianza. «¿Qué es esto? ¿Qué quieren?», balbuceó Nogueira, ahora claramente intimidado, con un sudor frío surcando su frente. Kaik notó cómo sus piernas flaqueaban, una sombra desvanecida. Otro hombre se acercó, el rostro cubierto con una máscara. «Sabemos que es de la USB», dijo el enmascarado, y con un movimiento rápido tomó la memoria de las manos de Kaik, ahogando su voz en un grito de terror. El silencio se hizo pesado. Los ojos de todos se abrieron como platos. La intriga y la desesperación se fundían en un mismo rugido. «¡Regresa eso!», exigió Lorena, avanzando con valor. Pero le hicieron un gesto para que se detuviera. «¡No te muevas!», dijo una mujer del grupo, su mirada feroz como un rayo. «Estamos aquí para asegurar que el contrato no vea la luz del día». Kaik se sintió desolado. Su esperanza se desmoronaba en un instante. Era imposible. ¿Por qué harían esto? «La gente necesita saber la verdad», gritó Wanda, su voz firme pero llena de miedo por su hijo. Pero sus palabras fueron en vano. El enmascarado ya había conectado la USB a una laptop, y la pantalla cobró vida, mostrando imágenes grotescas de documentos filtrados, pruebas de sobornos y transacciones ilícitas. La sala se heló. «¡Esto no puede ser!», murmuró una ejecutiva, su rostro pálido al enfrentar la verdad que creía lejana. Cada palabra retumbaba. Kaik sintió un ardor en su pecho. Todo el valor parecía desvanecerse. ¿Por qué aquellos hombres asaltaban la reunión? Al ver la aversión en los rostros de sus compañeros, Nogueira soltó un gemido profundo, pero entonces el giro que nadie esperaba. «Tu propia madre, Nogueira, se ha atrevido a hablar», dijo el enmascarado, su voz cortante. Llevaba tiempo colaborando con Rodrigo y otros. Se acabó la mentira. Kaik sintió que el mundo se le venía encima. «¿Qué? ¿Su madre?». La mirada de Wanda cambió. Un instante de confusión en sus ojos. «No, ¿qué estás diciendo?», se atrevió a preguntar, sus manos temblorosas buscando una respuesta. Las paredes parecían cerrarse. Todo el aire se apagó. La revelación giró la sala en un caos absoluto. «Eres un traidor», dijo el hombre en queer con frialdad. «Y ella iba a ser la próxima». Nogueira, súbitamente enfrentado a su peor pesadilla, gritó con furia: «¡Eso no puede ser cierto! Wanda, tú eres leal. ¿Por qué harías eso?». Los ojos de Kaik se llenaron de confusión. La imagen de su madre tambaleándose en su mente. Había tanto que no conocía, tanto que se ocultaba bajo la superficie. Esta revelación era un volcán a punto de erupcionar. Cada sonido parecía un eco de la traición, el giro espiralando en el aire tenso. «¡Cálmate, Eduardo!», gritó la mujer armada, pero Nogueira ya había retrocedido, su mundo desmoronándose, como un titán caído. La mirada acusadora de todos los presentes lo señalaba como al villano que siempre había sido. Kaik, sintiendo que su alma se desgarraba, no sabía en quién confiar.
Justo cuando la tensión parecía insostenible, un estruendo más violento retumbó en el aire. La sala se oscureció de repente y las luces comenzaron a parpadear. ¡No! Chilló un ejecutivo, pero fue demasiado tarde. Una enorme explosión sacudió el edificio. La oscuridad se tragó el sonido. La conmoción fue instantánea. Kike cayó al suelo, la memoria USB volando de sus manos, mientras la gente gritaba y se movía descontroladamente. Cada uno a la deriva. Gritos de horror rebotaban en las paredes destrozadas. Cuando las ráfagas de humo comenzaron a llenar la sala, Kike logró levantarse entre el desecho. La imagen de su madre y de Nogueira, atrapados entre el pánico y la confusión, se grabó en su mente. ¿Era posible que esto hubiera sido un ataque deliberado? ¿Pero por quién? Fijó la mirada en el enmascarado que había hablado antes. ¡Tú! Gritó Kike, acercándose a él. Pero cuando alzó su mano para retenerlo, el enmascarado se dio la vuelta, revelando algo inesperado. Una cadena de oro brillante colgada de su cuello, con un medallón al que Kike había visto en antiguos álbumes familiares. Esa cadena no podía ser de nadie más que de su padre, el hombre que había creído desaparecido. «¡Espera! ¿Quién eres tú?», gritó Kike, sintiendo que su mundo se desmoronaba por completo. El rostro del enmascarado se iluminó con un destello de reconocimiento, pero en vez de responder, dio un giro y desapareció entre la multitud, dejando a Kike con una tormenta de preguntas gritando en su mente. Instintivamente, Kike buscó a su madre, pero no la encontró. ¿Habría salido? ¿O estaba atrapada en el horror que se desataba a su alrededor? Su corazón latía con fuerza, un nudo de terror y confusión en su garganta. La verdad que creía conocer comenzaba a desvanecerse, y en su lugar se formaba una nueva realidad llena de secretos y traiciones que ni siquiera había comenzado a entender. Las luces de las sirenas llenaban el aire, pero el verdadero caos estaba aún en las sombras. ¿Quién realmente era el enmascarado? Y más importante aún, ¿qué implicaciones tenía esto para él y su familia? Kike sabía que la tormenta apenas comenzaba, y en su mente solo había una cosa clara: debía encontrar respuestas. Pero el tiempo apremiaba, y en medio del descontento, la lucha por la B. La memoria USB ya no era la herramienta para desenmascarar a Nogueira, ni la clave para salvar a su madre. Se convirtió en el objeto deseado de una lucha de poder que no comprendía. Todo había dado un giro tan dramático que su mente se movía frenética entre el pánico y la confusión. «¿Qué quieres de mí?», gritó a un enmascarado que se desvanecía entre la multitud, pero el ruido ahogó su voz. La sala se llenaba de humo y los ecos de sirenas se acercaban más. Sin poder encontrar a Wanda, su corazón latía desbocado. De un instante a otro, el pánico se transformó en silencio. La gente dejó de gritar. Todos estaban mirando hacia un punto. Kike se giró lentamente. Una figura familiar se acercaba, avanzando entre el humo. Era Rodrigo, el pasante desaparecido. Sin embargo, no venía solo. Detrás de él, un grupo de hombres armados, no del tipo que iban a detener a Nogueira, sino más bien guerreros. Cada paso que daban resonaba como un tambor de guerra. «¡Rodrigo!», exclamó Kike, la mezcla de alivio y desconfianza invadiendo su pecho. Pero antes de que pudiera acercarse, el rostro de Rodrigo cambió, su mirada helada y decidida. «Esto acaba ahora. Deben elegir.
¿Seguir en la oscuridad o unirse a la luz? El grupo a su espalda avanzó, emanando una energía oscura. Kaik sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿A qué te refieres?, preguntó Rodrigo, su voz resonando. Pero había algo en su tono que parecía casi familiar. ¡Queremos la USB! Es lo único que queda que puede detener a Nogueira de hacerse con todo. Gritó otro de los hombres, su rostro oculto por la sombra. Pero lo inesperado sucedió. Kaik observó cómo la luz parpadeó, y de repente el rostro de Rodrigo se iluminó de manera inquietante. Un rayo de reconocimiento. ¡Mamá!, gritó, aunque no estaba seguro de a quién se refería. La figura de su madre emergió a lo lejos, con una expresión dura que Kaik jamás había visto. «Rodrigo, es hora. Siempre supe que esta noche llegaría», dijo, y el tono en su voz hacía eco de un gobernador, no de una madre. «¿Qué está pasando, banda?», preguntó Kaik, el horror que le atravesaba cada fibra de su ser. Las piezas se encajaban de maneras que nunca imaginó, pero la revelación que se cernía en el aire era aún más aterradora. Los hombres detrás de Rodrigo comenzaron a reír, una risa siniestra, como si todo esto fuera un espectáculo para ellos. «Ella es parte del plan. Ella siempre lo fue», gritó uno, señalando a Wanda. «Los has mantenido a todos a la caza de sombras, Kaik», dijo Rodrigo, su mirada fija en él. «A través de tu madre pudimos infiltrarnos aquí. Ella ha sido la clave». «¿Cómo puedes?», comenzó Kaik, pero se detuvo sintiendo que el suelo temblara bajo él. «Todo comenzó mucho antes de que nacieras, hijo. Somos más de lo que creías. Todo lo que has escuchado sobre este contrato sobre Nogueira era parte de un plan mayor, más oscuro de lo que imaginas», Wanda sentenció, sus ojos fríos y decididos. De repente, todo adquirió un sentido aterrador. Kaik se sintió pequeño y vulnerable. ¿Era su madre una espía? ¿Un agente del caos? Todo lo que conoció se desmoronaba. ¿Y Rodrigo? ¿Era realmente un aliado? Las luces estallaron en el edificio, y el estruendo del exterior se intensificó. «¡Salgan todos! La verdad comienza aquí», gritó Wanda, quien se lanzó hacia los hombres armados, dejando a Kaik atónito. El escenario se oscurecía, llenándose de caos. La realidad de su vida se estaba desvaneciendo. Kaik sintió el nudo en su garganta, el aire cargado de gritos y disparos, y supo que tenía que tomar una decisión. En un instante todo lo que conoció, toda su vida, se desvanecía. Miró a su madre con desesperación y preguntó en silencio: «¿A quién puedo creer?». La sala estalló en llamas, y él estaba atrapado en el centro, inmóvil, mientras todo a su alrededor se convertía en un torbellino. Y mientras el humo lo envolvía, la única pregunta que resonaba en su mente era: ¿qué verdad era realmente la que debía enfrentar? El caos reinaba. Kaik, en medio del estruendo de gritos y cristales rotos, se sentía como un intruso en su propia vida. La memoria USB ya no era la herramienta para desenmascarar a Nogueira, ni la clave para salvar a su madre. Se había convertido en el objeto del deseo de una lucha de poder que lo sobrepasaba. Cada segundo se sentía más perdido, más pequeño. La sala oscura estaba llena de humo y miedo, y entonces lo vio. La sombra de Rodrigo emergió de entre los hombres armados, y su rostro reflejaba algo nuevo, algo que Kaik no podía identificar. «¡Rodrigo, espera!», gritó, pero su voz se ahogó en el clamor del caos. Antes de que pudiera acercarse, Rodrigo levantó una mano, señalando al grupo detrás de él,
«Están aquí para salvarnos», dijo. Pero su tono sonaba un extraño mensaje. Los hombres que lo acompañaban parecían listos para la batalla, no para una salvación. ¿Salvarnos de qué?, preguntó una voz familiar, desgarrada por el pánico. Era Wanda, quien ahora se interponía entre Rodrigo y los hombres armados. «Rodrigo, no entiendo nada de esto». Y en ese momento la luz parpadeó y se apagó. Dentro de la oscuridad, Kaik sintió una punzada en su pecho. En un abrir y cerrar de ojos, el grupo de Rodrigo pareció cambiar. Como si el tiempo se hubiera detenido. La atmósfera se volvió pesada, casi eléctrica. Ninguno respiraba. «Hemos sido engañados», empezó uno de los hombres. Su voz resonaba entre murmullos y susurros. El verdadero enemigo estaba dentro. «¿No era Nogueira? ¡Somos nosotros!». Kaik se quedó helado. ¿Qué? ¿Qué quería decir con eso? De repente, los hombres armados se volvieron hacia Rodrigo con una mezcla de ira y confusión. «Tú fuiste quien lo provocó todo», gritó un tipo alto, de voz grave. «Nunca debimos confiar en ti». «¿Espera, qué?», dijo Kaik, sintiéndose atrapado en una telaraña de complejas traiciones. Algo no cuadraba. ¿Rodrigo era realmente el villano aquí? «¡Suéltalo!», gritó Wanda. Pero la sala se sentía cada vez más opresiva. El hombre frente a ella pareció perder la calma. «¡No se lo lleven!». Y de la nada, la tensión estalló. Los hombres comenzaron a empujarse. «Nos mintió a todos. La guerra no es con Nogueira. Es entre nosotros». Un destello de desesperación cruzó por su rostro. «La USB es solo una trampa. Todo fue planeado. Él es el verdadero enemigo». Kaik sintió que el aire se le escapaba. Su visión se nubló. «¿Qué? ¿Por qué hablas así?», preguntó, pero su voz se quebró en un susurro. La verdad era una pesadilla, y las piezas no encajaban. Rodrigo, ahora rodeado, retrocedía un poco. «Esto no es lo que parece. Tengo información que puedo...». ¡Ah! Antes de que pudiera terminar la frase, un disparo resonó. Todo el mundo gritó. Kaik quedó paralizado. Miró alrededor, lleno de pánico, mientras el hombre que había disparado era abatido. Las sirenas ya se escuchaban afuera, pero el estruendo sordo de las balas y los gritos llenaban su mente. Y entonces un nuevo giro sorprendió a Kaik. Entre el humo notó algo brillando en el suelo. Era una pequeña pistola dorada. Su corazón se detuvo. Cuando la levantó, un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Era eso el legado de su padre? En ese instante, la habitación pareció girar a su alrededor. La revelación golpeó a Kaik con fuerza. Su padre había estado involucrado en esto. Todo su mundo, las traiciones, la USB, su madre y ahora su padre. La verdad se colaba como un veneno en sus venas. El caos crecía a su alrededor, mientras Kaik sostenía la pistola. El impacto de su descubrimiento lo dejó sin aliento. Dentro de esa tormenta de inseguridades, el sudor le caía por la frente. ¿Qué más no sabía? La USB, la lucha por la verdad, la vida de su madre y de Rodrigo, ahora se entrelazaban en una red todavía más oscura. Su futuro, que parecía ya tallado en decisiones, se deshacía en sus manos. «No sé en quién confiar», gritó, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. Cada mirada parecía un juicio y su corazón palpitaba como un tambor, mientras la sangre corría más rápido que nunca. ¿Qué hacer ahora? ¿Con quién ir? La sala se retorcía en un abismo de engaños, y la única certeza era que todo podía cambiar en un instante, en una decisión.
En medio del caos, una pregunta quedó flotando en el aire, desbordando en incertidumbre. ¿Hacía falta más para descubrir la verdad? ¿O podría todo derrumbarse antes de que tuviera respuestas? Kaik sostenía la pistola dorada entre sus manos, el sudor goteando de su frente mientras el caos le rodeaba. Todo había cambiado en un instante. Rodrigo y los hombres armados parecían listos para estallar en cualquier momento. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué debería confiar en ti? Gritó, su voz temblando entre el miedo y la ira. En el fondo, la conexión que creía tener con Rodrigo se desvanecía, mientras la tensión en el aire era palpable. —¡Kaik, escucha! —imploró Rodrigo, su mirada intensa. Esto no es solo un juego. El verdadero enemigo no es Nogueira. Son aquellos que están en el poder detrás de todo esto. Ellos nos manipulan. Debes saber la verdad. Pero brutalidad y confusión dominaban la sala. Los hombres armados se movían como una tormenta, y el ambiente se volvió peligroso. Kaik veía a su madre, Wanda, atravesar la habitación, su rostro transcurriendo en una mezcla de desesperación e incertidumbre. —¡Kaik, no! —gritó, pero su voz se perdió entre el estruendo. Los hombres alrededor se miraron entre sí. Una chispa de comprensión oscura iluminó sus ojos. Entonces, como si todo hubiera sido ensayado, rodaron sus miradas hacia Kaik. Uno de ellos, con una mirada feroz, se adelantó. —¡Dámosela! La USB es el corazón de todo este asunto. Sin ella, Nogueira no tendrá poder. El tiempo parecía detenerse. Kaik sintió el nudo en su pecho apretarse. ¿Qué estaba en juego? De repente, una explosión sorda retumbó desde el exterior. Un sonido ensordecedor que hizo vibrar las paredes. ¡El edificio! —gritó alguien. El pánico se desató, y las luces comenzaron a parpadear. Kaik, entrecerrando los ojos por el humo, vio cómo el caos se transformaba en una emergencia. La policía estaba afuera, pero algo no encajaba. El rostro de Rodrigo ahora parecía grave, como si supiera algo más. Y en ese instante, el hombre que había disparado, el que había mencionado la USB, se giró y con un gesto abrió la puerta de la sala, dejando entrar un vendaval. Fue entonces cuando la figura de un hombre emergió del humo. Un rostro familiar que hizo que el corazón de Kaik se detuviera. —¡Papá! —susurró, inconsciente de que había pronunciado el nombre en voz alta. La sorpresa llenó cada rincón de la sala. Su padre, Diego, el hombre que había creído desaparecido, estaba allí con una mirada seria y decidida. —¡No son los que dicen ser! —gritó, su voz resonando como un trueno. Todo esto fue un plan. La corrupción, Nogueira y lo que está en juego no es solo un contrato. Hay algo más grande y más oscuro detrás de esto. Kaik, ven aquí, ahora. Kaik se sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Qué? ¿Por qué estás aquí? ¿Sabías de todo esto? Preguntó, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de él. Diego miró a los hombres armados, luego a su madre y finalmente a Kaik. Sí, he estado detrás de esto todo el tiempo, y tú, Kaik, eres más importante de lo que imaginas. Es tiempo de que sepas la verdad. Los murmullos llenaron la sala como un eco burlón. ¿Qué verdad? Preguntó Kaik, cada palabra destilando incredulidad. ¿Por qué nunca volviste? Porque estaba protegiéndote, dijo Diego, y el aire se volvió pesado. Nogueira y su gente no solo son corruptos, están involucrados en una red de tráfico y manipulaciones que va más allá de lo que puedes imaginar. Y lo que has descubierto tú, la USB, es solo la punta del iceberg. Kaik sintió un escalofrío recorrer su espalda. En un instante,
Todas sus certezas se desmoronaron. El caos que le rodeaba se tornaba insignificante ante la revelación de su padre. ¿Así que esta es la razón? ¿Usaste a mi madre? Una sombra cruzó el rostro de Diego. Ella ha tomado decisiones difíciles, pero nunca la usé. Todo fue por protegerte. Pero ahora el tiempo se ha acabado. Nadie puede salir de aquí hasta que la verdad no se revele. El rostro de Wanda se transformó en angustia, su voz quebrándose. «Diego, no, esto puede terminar mal». La preocupación en su tono era evidente, pero el giro más impactante estaba aún por llegar. Un grito explosivo resonó en la sala y alguien del grupo de hombres armados cayó al suelo. Una balacera había estallado. El caos estalló nuevamente, mientras los rostros pálidos se disolvían en horror. Mientras las balas volaban y el desespero reinaba, Caïque comprendió que estaban atrapados no solo en un cruce de caminos, sino en una tormenta de traiciones que cambiaría su vida y definiría un destino que jamás esperó. Mientras el eco de disparos resonaba, una última pregunta latía en su corazón. ¿Quién era realmente su padre? ¿Y cuál era el costo de la verdad? La sala retumbaba, el tiempo se escapaba. Y entre la confusión, Caïque comprendió que el verdadero juego apenas comenzaba. Caïque se encontró rodeado de caos. La sala, antes tan elegante, ahora era un campo de batalla. El humo llenaba el aire y los gritos se mezclaban con la conmoción de las balas. «Padre, ¿qué estás haciendo aquí?», gritó, el miedo retumbando en su voz. Diego no respondió. Su mirada fija en la dinámica tensa entre los hombres armados y su esposa Wanda. «No hay tiempo para explicaciones», dijo Diego, su voz autoritaria cor. «Debes conseguir esa UCB antes de que sea demasiado tarde». El pánico en sus ojos le hizo dudar. ¿Era su padre un héroe o parte de la misma pesadilla? «Tienes que decidir, Caïque», gritó Wanda, avanzando hacia su hijo desesperada. «Debemos salir de aquí, ahora». El miedo y la determinación luchaban en su rostro. Caïque sintió un nudo en su garganta. Todos estaban empujándolos a tomar decisiones rápidas, pero el futuro de tantos estaba en sus manos. Los hombres armados comenzaron a retroceder, aferrándose a su objetivo con maníaca determinación. «La UCB. Todo esto es por la UCB», gritó uno. Caïque, en un impulso, levantó la pistola dorada. La soltura en su mano era innegable, pero en vez de miedo, sintió una oleada de poder. «¡Detente!». Los murmullos cesaron. Cada mirada se centró en él. Caïque sintió el peso del mundo en sus hombros. ¿Qué quieren hacer realmente? ¿Destruir lo que queda o abrir el camino para la verdad? Su voz resonaba fuerte, aunque su interior estuviera en llamas. «¡Dámela!», insistió uno de los hombres, su rostro retorcido. «Esa memoria puede hacer que todo cambie». Caïque pensó en Rodrigo, en las revelaciones, en su madre. Si todos están tan preocupados por salvarse, ¿quién se quedará para luchar por los que no pueden? La sala se congeló. Todos atónitos. «¡Eso no importa ahora!», gritó Diego, su voz enloquecida. «No podemos quedarnos aquí. ¡Salgamos, Caïque!». Pero la verdad era clara. No se trataba solo de escapar. Era sobre quién cargaría con las consecuencias más tarde. «No», dijo Caïque, dando un paso adelante. «No voy a dejar que este ciclo de corrupción continúe». En ese instante sintió un poder que no sabía que tenía. Las miradas de los hombres se centraron en él con incertidumbre.
Si vamos a cambiar algo, necesitamos la verdad. La USB es un paso, el primer paso. El caos que había dominado se desvaneció por un instante. Kaik vio cómo los hombres se intercambiaron miradas, la confusión reinando. Fue entonces cuando Wanda se acercó y con una mezcla de orgullo y nerviosismo tocó el hombro de su hijo. Tienes razón, es hora de que peleemos por un futuro mejor. Diego asintió, la desesperación aún brillando en su mirada. Kaik, ¿estás seguro? Pero Kaik sintió que lo que había vivido lo había preparado para esto. Sí, estoy seguro. Los hombres armados retrocedieron ante la resolución de Kaik. Con un profundo respiro levantó la pistola dorada y en un instante de valentía dijo: «La USB no define quiénes somos, pero es hielo en el fuego. Hagamos que esto cuente por los que no están aquí». Con esas palabras, Kaik dio un giro y en un movimiento fluido lanzó la USB hacia un lugar seguro. El resto del grupo se movió hacia el borde, enfrentándose a sus miedos, dejando atrás todas las ataduras que los habían mantenido cautivos, tanto emocional como físicamente. Mientras comenzaban a avanzar hacia la salida, el sonido de sirenas llenaba el aire. Las sombras se desvanecían y la luz del nuevo amanecer comenzaba a entrar por las ventanas destrozadas. Fue un momento tenso de esperanza. «¡Vamos!», gritó Kaik, conduciendo a su madre y a su padre a la salida. Hicieron su camino entre el caos y la ambigüedad. En el horizonte, solo el principio de una nueva lucha. Sin embargo, el eco de lo que sabían quedaba atrás. Un secreto a voces. ¿Qué pasaría ahora con Nogueira? ¿Con la red de corrupción? ¿Y el enmascarado? ¿Qué era todo esto realmente? Así el corazón de Kaik palpitaba con una mezcla de alivio y miedo. Todo había cambiado, pero la guerra apenas comenzaba. Si llegaste hasta aquí, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que sigamos creando contenido poderoso. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Tus opiniones son imprescindibles. Y no olvides compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para apoyar. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de estas acciones.